Hi everybody, today's Sunday, July. Hola a todos. Hoy es domingo, 5 de julio de 2026, y estoy aquí para hablar de lo que está ocurriendo en Irán. Como sabéis, allí se celebra un funeral, el del fallecido líder supremo de Irán, el ayatolá Seyed Ali Khamenei. Hasta ahora se estima que han participado más de 10 millones de personas desde el viernes, cuando comenzaron los actos, con delegaciones extranjeras llegando a Teherán. Hoy, la gente iraní está saliendo y reuniéndose en la Gran Mosala de Teherán para el funeral del difunto líder supremo. Donald Trump comentó hoy y también ayer que la asistencia al funeral ha sido muy impresionante. Turnout was very impressive, and he compared the crowd, to his Y comparó la multitud, ya sabes, con sus mítines de campaña, y dijo: no sé cómo puede comparar esas dos cosas, pero era enorme viendo las imágenes. Me acuerdo claro del líder supremo de Irán. Y antes de Seyed Ali Khamenei estaba el ayatolá Khomeini. Aquello fue algo así como 10 millones de personas. Fue un caos total, con gente saliendo a las calles, todo muy desorganizado. Pero hoy, lo que hemos visto ha sido completamente distinto. Todo estaba organizado, lo habían preparado con antelación. Fue impresionante ver cómo gestionaron cada detalle del funeral, paso a paso, y parece que mañana mostrarán imágenes de lo que ha ocurrido hoy. Let me show a footage of what has happened today. Yeah, here is you see the Grand Mosala of Iran, and you see Sí, aquí se puede ver la gran mosalla de Irán, y se ve que está completamente llena, con multitudes por todas partes. Todas las calles que rodean la mosalla, la gran mosalla de Teherán, están llenas de gente. La gente ha venido a Teherán, y es muy difícil organizar una multitud tan enorme y gestionar esta situación, porque ahora mismo hace muchísimo calor en Irán. Para manejarlo, por lo que he visto, están haciendo todo lo posible para reducir la temperatura. Están usando unos sistemas de pulverización de agua sobre la multitud para refrescar un poco el ambiente. Pero si miras las calles alrededor de la Gran Mosalla, verás que siguen llenas de gente. Y a esta hora, ya es muy tarde en Irán, pero la gente se niega a volver a casa. Siguen en las calles. Y esto es lo que ha ocurrido hasta ahora. This is what has happened so far. I think it's even one of the most important. Creo que es, ya sabes, uno de los acontecimientos más importantes para Irán hasta ahora, incluso comparable al funeral del ayatolá Khomeini. Es que, de verdad, insisto en que estuvo muy bien organizado. Y eso es importante. Esa es la diferencia con el funeral del ayatolá Khomeini, comparado con lo que fue en aquellos tiempos. Pero, ¿qué significa esto para toda esa gente que se creyó esa retórica de que Irán, o el gobierno iraní, se está derrumbando, que todo el sistema se viene abajo y que no queda nada? Que es un castillo de naipes. Que basta con ir allí, hacer esto o aquello, luchar un poco. Que hay que aplicar presión económica sobre el pueblo iraní, sobre la sociedad iraní. Que hay que hacer algo, enviar más, ya sabes, todo ese tipo de conexiones para provocar algún tipo de caos en Irán. Connections to make some sort of chaos in Iran. This was the whole case because they thought that the society. Todo este caso surgió porque pensaban que la sociedad se estaba desmoronando desde dentro, por las dificultades, por la inflación, por la presión económica de Estados Unidos. Pero antes de llegar a eso, creo que es importante mirar la historia de la revolución en Irán. La revolución llegó en 1979, y en aquellos días, la gente que salió a las calles no estaba contenta con el sistema político en Irán. Luego, después de la revolución, justo un año más tarde, empezó la guerra. Hubo una guerra en Irán. Y cada vez que lo pienso, porque la guerra fue una de las cosas más importantes justo después de la revolución para la sociedad iraní, me doy cuenta de que no habían tenido una experiencia así antes. They didn't have that sort of experience before. And that was, Y eso, ya sabes, de muchas maneras estaba influyendo en todos los aspectos de la sociedad y del gobierno en Irán en aquellos días. No hay una sola familia en Irán que no tenga, la mayoría de las familias en Irán tienen 1 o 2 mártires en la familia. Fueron asesinados durante la guerra entre Irán e Irak. Así que todo el tema de la revolución iraní, desde que ganaron, intentaron ir en contra de la revolución iraní. La guerra entre Irán e Irak fue enorme,
contribuyó muchísimo a lo que es Irán hoy. Y muchas de las personas que ahora están en el poder en Irán aprendieron a luchar, a resistir, durante esa guerra entre Irán e Irak, que duró 8 años, desde 1980 hasta 1988 o 89. Y esa guerra fue, no sé hasta qué punto conoces lo que pasó en aquellos días. Irán estaba solo. This war was, I don't know how familiar you are to what has happened during those days. Iran was alone and they didn't have that much of an army because the army was... Y no tenían mucho ejército, porque el ejército, de alguna manera, se estaba desmoronando. Tras la revolución, había gente que desconfiaba de quienes formaban parte del ejército. Así que, diría yo, hubo algunos problemas en aquellos días. Algunos comandantes fueron destituidos de sus cargos, y por eso el ejército iraní quedó muy debilitado después de la revolución. Y debido a la falta de confianza, porque el ejército de Irán, antes de la revolución, estaba muy ligado al Shah de Irán. Después de la revolución, tras la destitución de esos comandantes, el sistema se volvió muy débil. Luego empezó la guerra entre Irán e Irak, y durante esos 8 años de guerra, aprendieron que no tenían prácticamente nada con lo que luchar contra Irak. Básicamente, sobre el terreno, eso supuso un cambio enorme, porque Irak contaba con el apoyo de Estados Unidos, China y la Unión Soviética. China no estaba tan implicada, pero en aquellos días apoyaba al gobierno iraquí. Teníamos a todos los países del Consejo de Cooperación del Golfo respaldando al gobierno iraquí y ayudándole muchísimo. De hecho, compraban armas a Estados Unidos para entregárselas al gobierno de Irak. La Unión Soviética también les apoyaba, porque la revolución, su lema principal, su objetivo fundamental, era decir no al este y no al oeste. Queríamos ser independientes. No queríamos depender ni del este ni del oeste. Ese era el objetivo principal de la revolución. La razón por la que menciono esto es, ¿cuál fue el papel del difunto líder supremo de Irán, Ali Khamenei, en todo ese proceso? Cuando llegó al poder fue después de la guerra entre Irán e Irak. Y cuando el Ayatollah Khomeini, el líder de la revolución iraní, falleció, justo después, al día siguiente de su muerte, el Consejo, el llamado Consejo de Conveniencia, decidió elegirlo como líder supremo de Irán. Así que se convirtió en el líder supremo, y era muy joven, diría yo, aunque tenía mucha experiencia. Era una figura muy especial, porque ya sabes, estudió como erudito religioso, y luego fue al campo de batalla durante la guerra entre Irán e Irak. Él sabía lo que es un campo de batalla. Estuvo allí muchísimas veces. Fue al frente, al campo de batalla, así que vio lo que estaba ocurriendo en aquellos días. Pero lo que es importante para Irán hoy, creo yo, es la estructura del gobierno iraní, de Irán como país. Ese es el legado de Ali Khamenei. Lo que estamos viendo hoy en Irán es básicamente el puro legado de Ali Khamenei. Como mencioné, el primer líder supremo de Irán, Khomeini, murió justo después de la guerra entre Irán e Irak. Y cuando Khamenei llegó al poder, la sociedad estaba totalmente devastada por la guerra. ¿Sabes? Muchos jóvenes murieron durante la guerra entre Irán e Irak, más de 500,000 jóvenes. Así que tenemos una generación entera que desapareció de la sociedad iraní. Fue una pérdida enorme. Y luego está la muerte y la destrucción provocadas por la guerra entre Irán e Irak. Así que, cuando él asumió su cargo, fue tremendamente complicado para él gestionar todo aquello. Y lo que hicieron en esos años, la creación del SEPA, o como se llama en inglés, la Guardia Revolucionaria Islámica, todo ese concepto del SEPA nació durante la guerra entre Irán e Irak. Porque estas personas, estos jóvenes que fueron a la guerra, no sabían nada. No tenían experiencia. La mayoría tenía 18, 17, 20, 24 años, algo así. Y fueron allí aprendiendo poco a poco en el campo de batalla. Aquello fue como una universidad para ellos, para entender cómo son este tipo de guerras, cómo el proceso de aprendizaje durante la guerra
fue tan enorme para esa gente. Process during the war was so huge for these people. Then, because these people came out of the war or during the war, they have Entonces, como estas personas salieron de la guerra o durante la guerra, crearon lo que llaman el CEPA o IRGC. Todo el concepto del IRGC nació durante la guerra entre Irán e Irak. Y lo que está ocurriendo hoy con el IRGC es impresionante. Lo que han conseguido hasta ahora y cómo se ve la relación entre las dos partes del ejército. En Irán hay dos ramas militares. Una es el Artesh, o el ejército de Irán. La otra es el IRGC. Y hoy en día las dos trabajan juntas. Pero en aquellos tiempos no era tan complicado. Era todo mucho más sencillo. Y la gente que salió de la guerra, justo después del conflicto, intentó dedicarse a la reconstrucción. Ya sabes, a todo ese proceso. Había una institución en Irán que se llamaba la Yihad para la reconstrucción del país. The jihad for reconstructing Iran. And it was a jihad. The jihad is not all about, going and Y fue una yihad. La yihad no consiste, ya sabes, en ir por ahí y hacer explotar cosas. Eso es totalmente falso cuando se habla de la yihad y de su verdadero significado. La yihad significa intentar hacer algo importante, algo que provoque un cambio nuevo. Eso es la yihad. Puede venir desde dentro. Puedes hacer yihad dentro de ti mismo, enfrentándote a todo aquello que consideras sin importancia o que te aleja de lo esencial. Y también puede venir desde fuera, luchando contra la destrucción, contra la muerte y la devastación. Ese era todo el propósito de la nueva institución llamada Yihad al-Sasan al-Degi, que como mencioné, era una jihad para reconstruir Irán de nuevo. Y ellos, en los primeros pasos de los guardianes de la revolución, empezaron con eso. Empezaron a ayudar, a reconstruir, a construir carreteras e infraestructuras. Empezaron en aquellos días. Y los gobiernos de entonces apoyaban esa idea de que estas personas que habían salido de la guerra, ahora que ya no hay guerra, ¿qué pueden hacer esas enormes fuerzas? Pues pueden ayudar al país a reconstruirse. Ese era todo el concepto de los guardianes de la revolución. Y así fue como empezaron a implicarse en la reconstrucción de infraestructuras en Irán y poco a poco también en la economía iraní, precisamente por ese proceso de reconstrucción. Luego se fueron creando instituciones y toda esa complejidad empezó a reconfigurarse dentro de Irán. Eso era lo que estaba ocurriendo en aquellos tiempos. This is what was happening during those days. And I would argue that the role of Y yo diría que el papel del difunto líder supremo de Irán, Ali Khamenei, cuyo funeral hemos visto hoy, he mostrado las imágenes de su funeral, fue enorme. Tenía un poder inmenso. Redefinió todo después de Khomeini. Verás, cuando hablamos del sistema político iraní, hay distintas instituciones que se comunican entre sí. Ya sabes, mencioné que el líder supremo de Irán es elegido por la Asamblea de Expertos. Dije también el Consejo de Conveniencia, y eso fue un error. Me equivoqué al mencionarlo. Pero existen varios organismos dentro del gobierno iraní, así que hay un sistema ahí. Y la razón por la que menciono todo esto es porque en Occidente no se suele explicar mucho cómo funciona realmente Irán. Tienes que entender un sistema. Si eres enemigo de ese sistema o quieres destruirlo, al menos tienes que saber qué hay dentro de él, cuáles son sus componentes y cómo funciona. Entonces, está la Asamblea de Expertos, que básicamente son las élites. La gente vota, normalmente vota por ellos, o bueno, son elegidos por el pueblo, por los votos del pueblo iraní. Van a las urnas, votan por estas personas y ellas llegan a la Asamblea de Expertos. Y luego, esa asamblea elige al líder supremo de Irán. Y la otra organización que es muy importante es el Consejo de Guardianes. El Consejo de Guardianes y el Consejo de Conveniencia trabajan juntos. Lo que suele pasar en el Parlamento iraní, cuando hay algún tipo de desacuerdo, es que tenemos 2 o 3 partidos enfrentándose entre sí. Cada uno quiere que se apruebe una de las resoluciones. Entonces, después de que el Parlamento aprueba una resolución, esta pasa al Consejo de Guardianes para ser ratificada.
Eso es muy importante porque no basta con que venga del Parlamento. Después del Parlamento, hay que enviarla al Consejo de Guardianes para que la ratifique. Y cuando surge una diferencia entre el Parlamento iraní y el Consejo de Guardianes, aparece una segunda o incluso una tercera institución, que es lo que llaman consencias. Así que ellos deciden quién tiene razón, quién se equivoca y quién entiende mejor esa resolución. Pueden votar a favor del Parlamento o pueden votar a favor del Consejo de Guardianes. Así es como funciona dentro de Irán. Este sistema se creó, de alguna manera, durante el mandato del primer líder supremo, Khomeini, pero todo el proceso de comunicación entre las distintas partes del gobierno iraní se mejoró durante el liderazgo de Ali Khamenei. Ese es uno de sus logros. Creo que examinis obstafoines et stable las situaciones actuales. La comunicación es tan compleja que es difícil de seguir. Intentaba simplificar lo que está pasando, pero es tan complicado, más complicado aún de lo que es hoy en día. Y luego tenemos el Consejo de Seguridad iraní. El Consejo de Seguridad iraní, que básicamente se llama el Consejo Supremo de Seguridad Nacional. Verás, todos los altos cargos de Irán, los principales responsables del país, forman parte de ese consejo. Está el presidente de Irán, el presidente del Parlamento, el jefe del Poder Judicial, el jefe del Ejército, el comandante de la Guardia Revolucionaria y también el ministro de Asuntos Exteriores, el ministro del Interior y el ministro de Inteligencias. Todos ellos forman parte del Consejo de Seguridad. Verás, ninguno de ellos depende básicamente, o en su mayoría, del Parlamento o del gobierno de Irán. Y hay dos miembros que proceden directamente del líder supremo de Irán. Forman parte de ese Consejo de Seguridad. Dos miembros elegidos por el propio líder supremo. Están dentro del Consejo de Seguridad. Y hoy, ese Consejo de Seguridad es fundamental para la guerra. De hecho, cuando estalló la guerra entre Irán y Estados Unidos, el Consejo de Seguridad fue el principal órgano de decisión para la guerra, para su continuación y para la estrategia, porque todas esas personas se reúnen, se comunican, hablan y buscan una solución a lo que estaba ocurriendo antes, durante y después de la guerra. Así es como funciona. Creo que lo importante del líder supremo de Irán es que creó un nuevo sistema en el país, tanto político como militar. Políticamente, hoy Irán no depende de... Bueno, en realidad nunca lo hizo, si miramos la historia iraní. Tuvimos los reinos, una larga historia de Irán. Irán no es, ya sabes, un país joven. Es un país bastante antiguo. Y tiene una historia, algunos libros dicen 7000 años. Se remonta muy, muy atrás. Pero si pensamos en los reinos, en los reyes de Irán, a lo largo de las distintas dinastías, vemos algo así como 2500 años. Más de 2500 años de reinos, de distintos reinos. Se ve que el legado viene de los reinos, de los reyes. Siempre ha sido así. Irán tenía un rey allí arriba. El rey era responsable de todo. Todo el mundo sabe cómo funcionan los reinos. Así que, incluso antes de que ocurriera la revolución en Irán, teníamos un rey. Cuando el rey llegó, el Shah de Irán, y cuando se fue de Irán, todo el sistema se vino abajo de la noche a la mañana. Eso demostró hasta qué punto todo dependía de una sola persona. Y esa persona ya no está. Todo el sistema iba a venirse abajo, a colapsar de alguna manera. Ese fue el resultado de toda la historia de la civilización iraní. En el fondo todo giraba en torno al reino. Y él era el responsable de todo, el que decidía sobre todo. En 1953, teníamos un primer ministro elegido democráticamente por... In 1953, we had, the prime minister democratically elected by Iranian people, which was removed by CIA and Mossad. El pueblo iraní, cuyo líder, Mohammad Mossadegh, fue derrocado por la CIA y el Mossad, fue reemplazado por el Shah de Irán. Y después de la destitución de Mossadegh,
ya no se vio ningún tipo de proceso democrático dentro de Irán para elegir a sus representantes o a sus cargos públicos. No había mucho de eso. En cuanto al presidente o al líder supremo, aunque en aquel momento no existía esa figura, el rey de Irán era básicamente responsable de todo. Se estaba convirtiendo en el único gran poder dentro del país. Así que, cuando llegó la revolución, y después de la revolución, con la llegada del nuevo líder supremo de Irán en 1989, que fue el actual líder supremo, Ali Khamenei, el sistema ya era distinto. En los tiempos de Khomeini, él no tenía tanto poder, porque cuando fue líder supremo de Irán, todo giraba en torno a la guerra, a la gestión de la guerra. Pero luego él se enfermó y estuvo en el hospital. Hubo muchos problemas. Así que, básicamente, fue algo nuevo para el nuevo líder supremo de Irán, Ali Khamenei, en aquellos días. Tuvo que empezar algo desde cero. Y mucha gente intentaba simplificar todo el sistema iraní, presentándolo como un sistema totalmente dependiente de una sola persona. Que si esa persona no está, todo el sistema se derrumba. Y antes de que empezara la guerra entre Irán y Estados Unidos, se decía que no era así, que Irán no funciona de esa manera. Pero siempre hay esos llamados expertos en Irán, fuera del país, que intentan vender, no sé cómo llamarlos, distintas personas fuera de Irán que se hacen pasar por expertos en Irán. Y dicen que los expertos iraníes los ves en CNN, en Fox News, y también a esa gente cercana al hijo del Shah de Irán, Reza Pahlavi, o a personas de ese entorno. El argumento principal de su parte era que todo el sistema estaba a punto de colapsar, que había que empezar algo contra Irán. Pero, de algún modo, ignoraban el hecho de que la transformación dentro del gobierno iraní había sido tan grande que el sistema ya no depende de una persona, de una sola persona. Creo que lo que quedó demostrado después del intento de asesinato contra Ali Khamenei fue que todo el sistema es lo bastante fuerte, sólido y poderoso como para mantenerse en funcionamiento por sí mismo. Y eso fue impactante para mucha gente que debatía fuera de Irán, esos expertos iraníes, o esas personas que obtienen ese tipo de conocimiento de los llamados expertos iraníes, que forman parte de las ONG que intentan redefinir Irán según cómo esas ONG quieren que se defina. No, ese es el problema. Cuando pagas a alguien para que haga algo por ti, va a decir exactamente lo que tú quieres oír. Ese es el problema. Todo el sistema está tan corrompido. Y cuando les piden que expliquen cómo funciona Irán, básicamente dicen, Irán es esto y aquello, es un régimen. La gente no está contenta, la gente sale a la calle. La gente quiere derrocar al régimen, y por eso el régimen se está debilitando con el paso del tiempo. Están muy débiles. El ejército no es tan poderoso. Intentan controlarlo todo. La economía está bajo el dominio de la Guardia Revolucionaria y de su gente. Así que la corrupción se ha disparado, nada funciona allí y todo se está derrumbando. Básicamente, este es el resumen que hacen los expertos iraníes que están fuera de Irán. Pero hay que entenderlo. Hay que ser honestos con uno mismo. Esa gente no nos está diciendo aquí cuál es la realidad. La realidad es que el sistema era muy poderoso, tan independiente de las personas que dirigían esas organizaciones, esas instituciones. Entonces quitas a uno y lo sustituyes por otra persona. No importa. Con los asesinatos, imagina cuántos comandantes iraníes han sido asesinados hasta ahora, científicos iraníes, comandantes iraníes, incluso el líder supremo de Irán. Eso fue algo enorme para cualquier país. Pero ese tipo de estrategia, la del asesinato, surge cuando no entiendes un sistema. Y entonces cometes errores, tomas decisiones equivocadas hacia esa sociedad o ese país, que en este caso era Irán. Porque la idea era, si eliminamos al líder supremo de Irán, todo el sistema se va a derrumbar.
let's remove the supreme leader of Iran, the whole system gonna collapse, and people gonna fight against each other. Y la gente va a empezar a luchar entre sí para ganar poder dentro de Irán. Luego Estados Unidos va a intervenir y va a decir, vamos a apoyar a estos en lugar de aquellos. Y van a poner a alguien al mando en Irán. Y van a quedarse con el petróleo iraní, el que se perdió durante la invasión británica. Estados Unidos, después de, se me olvidó mencionar que después de Mossadegh, que fue apartado del poder en 1953, uno de sus logros fue la nacionalización del petróleo iraní, que estaba bajo control británico. Era tan importante. Es tan importante para la historia de Irán. Cada vez que hablo menciono a Mohammad Mossadegh, porque ese hombre es fundamental para la historia iraní, y nadie puede ignorarlo. Esa fue la razón principal por la que la CIA y el MI6 en aquellos días lo apartaron del poder, porque el Shah, de alguna manera, estaba cooperando con ellos. Pero aquel hombre no estaba tan interesado en cooperar con Occidente. En realidad, le preocupaba más el pueblo iraní y el país como tal que colaborar o de algún modo vender los recursos iraníes a Occidente. Así que todo el planteamiento de la administración Trump, la guerra contra Irán, se basó en la misma estrategia, que incluso si iniciaban algo contra Irán, si lograban apartar al líder supremo iraní. Pues bien, vemos a esta gente dentro de Irán, como intentan decir, hasta el día de hoy, que Donald Trump sigue repitiendo que están peleando entre ellos, que están en conflicto. Y entonces, veamos qué pasa. Hay gente en Irán que quiere hablar con nosotros. Y hay gente que está en contra. Sí, hasta cierto punto es verdad, porque así funciona cualquier país. Siempre hay diferencias de pensamiento, de estrategia, dentro de un sistema, porque no es una dictadura. Irán es todo menos una dictadura. No hay dictadura. Verás, muchos de nosotros quizá no sepáis cómo es el sistema o cómo funciona en Irán, pero dentro del sistema no hay dictadura. De hecho, la mayoría de los funcionarios critican constantemente todo el sistema. Salen y dicen, esta parte no funciona, aquella parte está mal, esta otra es muy corrupta. Y eso no es algo nuevo. Porque cuando uno imagina que el sistema es una dictadura, entonces ese tipo de diferencias se van a hacer más evidentes. Porque dices, si en esa dictadura hay gente que habla de corrupción, están yendo en contra del dictador del país. Así que eso es importante. Pensamos, podemos eliminar eso, podemos sustituir a los dirigentes por estas personas. Eso significa que el sistema se está resquebrajando desde dentro, lo cual, por cierto, no era el caso. Irán es igual que aquí, en Brasil. Yo vivo aquí en Brasil y veo el sistema, los dos partidos enfrentándose entre sí. Básicamente en todos los países ves esas fuerzas dentro de la sociedad luchando unas contra otras. Están intentando redefinir la estrategia del país, ya sea interna o externamente. Y cuando se trata de política exterior, también tienen sus diferencias. Dentro del país, tienen sus diferencias. Lo mismo pasa en Irán. Están los reformistas, están los conservadores, y también hay gente que se sitúa justo en medio de los dos. Así es una sociedad. Esa es la realidad. Son personas, seres humanos. Hay que entenderlo. Y no existe nada parecido a una dictadura. Quien intenta vender ese tipo de discurso, diciendo que esto es una dictadura, que es un régimen que se está derrumbando, y todo eso, en mi opinión, lo que intenta es manipular la mentalidad en Occidente. Y no culpo a esas personas, a los llamados expertos iraníes que están fuera de Irán, porque al final cobran de las propias ONG, del gobierno de Estados Unidos, que es quien quiere escuchar ese tipo de argumentos. Quieren escuchar ese tipo de opiniones expertas. Así que se están engañando a sí mismos, manipulando toda la comprensión del tema. Son ellos mismos quienes manipulan la información. No es por culpa de esos expertos, los están empujando en esa dirección. Ese es el problema de todo el sistema. Y no es algo nuevo, por cierto. Lo vi en el caso de Rusia,
lo vi también en el caso de China. Y ves a esos expertos salir y hablar sobre esos países, pero no tienen ni idea, no entienden la realidad de lo que ocurre allí. Hay un enorme vacío, ya sabes, en lo que respecta a la política exterior de Estados Unidos país. When it comes to the foreign policy of the United States and the country, United States is so important. When we talk about the decline Estados Unidos es muy importante. Cuando hablamos del declive de un imperio, porque ese declive está ocurriendo, no significa que Estados Unidos, como superpotencia, vaya a desaparecer del escenario. No, no es así. Diría que Estados Unidos es un país muy importante, y la influencia que tiene, tanto por el poder del dólar, como por la fuerza de su sistema económico y su poder militar, es enorme. Es una de las superpotencias. Si asumimos que hay tres superpotencias, Rusia, China y Estados Unidos, esa es la idea. Durante mucho tiempo, Estados Unidos fue la tuna strength. So the United States is, for such a long time, was the sole superpower. And just imagine before this war started, Y solo imagina, antes de que empezara esta guerra, mucha gente pensaba que si Estados Unidos decidía ir contra Irán, iniciar una guerra, incluso junto con Israel en la región, todo se vendría abajo. Y muchos de ellos, políticos, reformistas, diría yo, creyeron en esa idea de que esto era el final. Pero ¿quiénes se opusieron a eso? Los conservadores en Irán dijeron, no, eso no va a pasar. Vamos a luchar, no vamos a ceder. Y tenían razón, siendo sinceros. Tenían razón. Así que, volviendo a lo que ha ocurrido con el liderazgo de Irán, él ha creado todo esto, la guerra. Creo que la gran pregunta ahora mismo es, ¿quién está ganando? ¿O quién tiene la ventaja en el conflicto que sigue abierto entre Irán y Estados Unidos? in the ongoing conflict between Iran and the United States. I would argue Iran has the upper hand. Yo diría que Irán tiene la ventaja. ¿Y cómo logró Irán eso? ¿Lo consiguió negociando con Estados Unidos? ¿Fue ese el resultado de las negociaciones? No, ese no fue el resultado de las negociaciones. Por desgracia, todo el sistema, la política exterior de Estados Unidos, se basa en un juego de suma cero. Un juego de suma cero significa que yo lo tengo todo, voy a conseguirlo todo, y tú no vas a tener nada. Esa es toda la política. Las negociaciones giraban en torno a eso, y la razón por la que Donald Trump se retiró del acuerdo nuclear, el JCPOA, fue precisamente esa. No voy a darles nada a esta gente. I'm not going to give anything to these people. The third world country that they don't know how to. Los países del tercer mundo, según él, no saben cómo vivir. No tienen ningún tipo de tecnología. Lo único que tienen es petróleo y gas, y nosotros vamos a ir allí. Vamos a dominarlo todo. Esa era, en esencia, la mentalidad de Donald Trump. Se puede decir que Benjamin Netanyahu tuvo un papel importante en todo el cálculo de Estados Unidos antes de que estallara la guerra. Pero, ¿cuál era la idea del presidente de Estados Unidos? Literalmente pensaba que esos países no sabían luchar, que no sabían defenderse, que lo único que tenían era el petróleo, el gas y poco más. Así que vino presionando. Fue elegido en Estados Unidos. Y antes de las elecciones, muchos recordaréis que Donald Trump dijo, no quiero más guerras, quiero acabar con la guerra en Ucrania en 24 horas. Quiero una mejor relación. Le preguntaron concretamente, podéis ver la entrevista de Donald Trump en el PBD Podcast. En ese podcast, el presentador, Patrick Bet-David, le hizo una pregunta. Por cierto, Bet-David fue uno de los principales partidarios del hijo del Shah de Irán, que está a favor de un cambio de régimen en Irán. Forma parte de esos iraníes de la diáspora que de alguna manera difunden una especie de propaganda diciendo, oye, Irán está destruido, el país entero es un castillo de naipes, la inflación se dispara, la economía no funciona. The inflation is up, the economy is not working. He was part of that propaganda, by the way. Por cierto, él formaba parte de esa propaganda. Pero volviendo a la entrevista que tuvo, le preguntó a Donald Trump, ¿quiere un cambio de régimen en Irán? Y fíjate en lo que respondió. Donald Trump dijo, no quiero un cambio de régimen. Quiero llevarme bien con ellos. Quiero tener una mejor relación con Irán. Le preguntó, ¿por qué? ¿Es posible lograr eso con el gobierno de Irán, con la República Islámica? Es posible. Y él dijo, no voy a ir y no voy a hacer un cambio de régimen. No estoy a favor de esto ni de aquello. Esa era la mentalidad de Donald Trump
antes de que empezara la guerra, antes de ser elegido en Estados Unidos. Entonces, ¿qué ha pasado después de eso? So what has happened after that? It seems that the intelligence Parece que los servicios de inteligencia, ya sabes, tanto en Estados Unidos como en Israel, lo gestionaron. Lograron convencerle de que iba a ser, de alguna manera, un caso fácil para él. Vamos a empezar. Desde el primer día, comenzó con ese tipo de sanciones y con la presión económica sobre el pueblo iraní. Más tarde supimos por Scott Bassett que lo que habían hecho fue antes de que ocurrieran esas protestas en Irán. Así que se estaban preparando desde el primer día, presionando la economía iraní. ¿Y por qué ha cambiado eso? Uno puede preguntarse, ¿qué ha cambiado? Todo tiene que ver con el apoyo que Donald Trump recibió de los sionistas en Estados Unidos. Porque esas personas le ayudaron, le apoyaron durante su campaña en Estados Unidos. Y justo después de que Donald Trump fuera elegido, se ve a Marco Rubio formando parte de la administración. Muchas de esas personas cercanas a Donald Trump, básicamente sionistas, están impulsando la agenda sionista. Así que han manejado a Donald Trump. Le convencieron con el caso de Venezuela, con el caso de la caída de Bashar al-Assad y con la combinación de ambos. Los actos de resistencia fueron destruidos. Basta con volver atrás para entender lo que pasaba en aquellos días. El asesinato de Sayed Hassan Nasrallah en Líbano, la caída de Bashar al-Assad y cómo Daesh o el ISIS llegaban al poder en Siria. Toda la sociedad se está derrumbando de alguna manera, y la lucha ocurre dentro de Siria. Ves a Israel yendo y bombardeando todo, absolutamente todo, cualquier capacidad militar de Siria. Han destruido todo en Siria. Todas esas bases militares fueron destruidas por los israelíes justo después de la caída de Bashar al-Assad. Luego intentaron capturar más territorio en la parte sur de Siria. Mientras todo eso pasaba, ves la lucha, y entonces Donald Trump decide ir al Mar Rojo en los primeros días, y al cabo de unos meses vuelve a decidir ir al Mar Rojo. Esta vez dice, va a ser diferente, voy a aplastar a los hutíes y a Saleh en Yemen. Todo formaba parte del mismo juego, y tenían Irak en sus manos. Irak está ocupado. Hoy Irak está ocupado porque controlan la energía en Irak. Puedes preguntarte, ¿cuál fue la razón principal del colapso del gobierno de Bashar al-Assad en Siria? Pues que Estados Unidos, durante mucho tiempo, tomó el control de las instalaciones petroleras en Siria. Gestionaban esas zonas del país que son clave para la economía siria. Vendían el petróleo sirio y el gobierno no recibía nada de esos ingresos. Así que perdieron la capacidad de dirigir el país, de gestionarlo. No tenían dinero para pagar a sus funcionarios ni a su ejército. Rusia e Irán intentaron ayudarles militarmente. Irán, sobre todo, no solo les ayudó en lo militar, también trató de apoyarles económicamente, enviando mucho petróleo a Siria para sostener su economía. Así que todo fue resultado de que Estados Unidos capturara o controlara las instalaciones petroleras y energéticas en Siria. Y hasta el día de hoy siguen haciéndolo. Y lo mismo lo menciono porque es importante para el caso de Irak. Ahora mismo, todo lo que Irak vende en términos de petróleo, gas y exportaciones va a Washington, va a Estados Unidos, a Nueva York, y allí reciben el dinero. Si quieren, pueden dar un poco, unas gotas de ese dinero al gobierno para que mantenga el país en funcionamiento. Ese es todo el asunto. Irak estaba bajo control de Estados Unidos, Yemen también. Donald Trump intentó destruir Yemen, destruir a Ansarullah antes de llegar a Irán. Ansarullah before getting to Iran. They went there and they saw that these Yemenis are not going to back down. These are tough people. You can somehow make fun of them, but these people are serious people. It doesn't matter how Donald Trump tries to make fun of them. These people are serious. I think that was a huge lesson for Donald Trump. And I thought that. But he came out and said, they capitulated. I'm not going to stay there. You remember
the Yemenis managed to, to shoot, to hit the American drones. Algo así, en un par de semanas. Eso fue enorme. Así que, por cierto, no estaba funcionando para Estados Unidos. Entonces decidieron salir del Mar Rojo, y Donald Trump dijo que ellos se habían rendido. Donald Trump said that they capitulated. I'm going to get out of the Red Sea, so get back home. Voy a salir del Mar Rojo, así que vuelvo a casa. Luego ves el caso de Venezuela, con la caída del gobierno de Maduro y la colocación de su vicepresidente al frente del país. Eso fue algo importante para Donald Trump. Así que, básicamente, antes de llegar al caso de Irán, y yo vi lo que estaba pasando allí en diciembre de 2025, estuve allí en diciembre de 2025. Llegué, y al día siguiente o 2 días después de mi llegada, ya había protestas en las calles por la inflación, por los problemas económicos. Ves al gobierno iraní intentando comunicarse, hablar con la gente, con los economistas, con las élites del bazar, como llaman allí al mercado, intentando calmar la situación. Entonces ves que está pasando algo grande y la gente está destruyéndolo todo, prendiendo fuego a cosas, bancos, ambulancias, camiones de bomberos. Eso era algo nuevo. Y ves que hay personas muriendo en las calles. Ese era todo el asunto. Estaban manipulando desde fuera a toda la sociedad y convirtiendo la protesta en disturbios. Así que todo era un plan. Cuando hablas de eso, porque básicamente la propaganda por parte de Donald Trump y su administración, y también por parte de esos monárquicos en Occidente, dicen que murieron unas 50.000 personas. Y los que intentan decir que no fue así, afirman que fueron 80 o incluso 100.000 personas muertas en solo 2 días. Imagina eso. ¿Cómo podría ser posible? Pero lo importante, creo yo, fue lo que pasó, lo que hizo el gobierno iraní. Publicaron una lista con los nombres de las personas que murieron durante esos días. Dijeron, estos son los nombres. Esta es la lista de los que fueron asesinados, con sus números de identificación, con todo. Así que si no encuentras a tu hijo, a tu hija o a tu padre, puedes decirnos que su nombre no está en la lista. Nadie presentó una nueva lista. No hay información de que se haya encontrado un nuevo cuerpo, ni nuevos casos que no estén en esa lista. Así que fue una gran operación de propaganda. Creo que fue una jugada inteligente por parte del gobierno iraní, porque antes de eso no habíamos oído nada de ellos. Antes de eso, había protestas en Irán y la gente estaba siendo asesinada por las fuerzas. Nadie sabía qué era eso, si eran fuerzas de seguridad, fuerzas externas o algún tipo de manipuladores. Antes no pasaba eso. Así que cuando el gobierno iraní salió con una nueva lista de las personas que habían muerto, eso fue distinto. Entonces se pone presión sobre quienes decían que habían sido unas 50.000 víctimas. ¿Quiénes son esas personas? Dame la lista, dame los nombres, las identificaciones de esas personas. Eso no era así. Pero lo que está ocurriendo ahora parece algún tipo de operación dentro de Irán. Hay que recordar, hay que mirar atrás en la historia. Hay que ver lo que pasó en el Maidán, en Ucrania. Lo que suelen hacer cuando hay una protesta es que la protesta necesita algo que la convierta en un disturbio. No puedes provocarlo tú, ¿sabes? Porque esta gente estaban intentando protestar, pero estaban tranquilos. Intentaban mantener la calma en la protesta. Pero cuando matas a alguien, cuando intentas matar a personas en la calle, eso genera una especie de ansiedad, una presión psicológica sobre la gente. Y entonces, el resultado va a ser un disturbio. El resultado va a ser que todo acabe ardiendo. Ese es todo el concepto de este tipo de operación. Ya sabes, del Mossad, quizá de la CIA, o del Mossad y la CIA juntos. Básicamente es el mismo tipo de escenario. Basically the same sort of scenario when it came to Maidan and the revolution. Cuando ocurrió lo del Maidán y la revolución en Ucrania, y luego mirando hacia Irán en 2025, 2026, se ve la misma estrategia: matar gente y crear odio entre el pueblo y el gobierno. Y ese odio
va a arrasarlo todo. Ese era el objetivo principal. Y tenían mucho preparado. No sé si viste a Naftali Bennett hablando de miles y miles de dispositivos Starlink que se enviaron durante su mandato, enviados a Irán para prepararse para eso. Montaron una enorme red en Irán, todos juntos, preparándose para esta guerra. En junio de 2025, la primera fase de la guerra, solo la guerra de Israel contra Irán, y luego la segunda fase, Israel junto con Estados Unidos. Todo estaba planeado. Todo estaba planeado. Y pensaban que podrían derrumbar la sociedad iraní. Pero la razón por la que menciono todo esto es que hay que entender cómo la fundación creada bajo el liderazgo del difunto líder supremo iraní, Ali Khamenei, es tan poderosa. Esa fundación es, ya sabes, muy sólida. Puede que veas algunos problemas en la estructura del gobierno, en la estructura del poder, pero la base está ahí. Es muy fuerte. No se puede hacer nada contra esa base. Creo que cuando hablamos de corrupción, mucha gente lo sabe. ¿Crees que es algo nuevo que Donald Trump hable de corrupción o algo así? No. Está en todas partes. Puedes encontrarla aquí, en Brasil. Cada día ves a políticos detenidos por corrupción. Ese es el sistema. Detained because of the corruption. This is the system. But what is the importance is the Pero lo importante es que la base estaba en la realidad. No hay nada de eso de, ya sabes, cuando hablan del liderazgo iraní y dicen, son islamistas radicales, no saben esto o lo otro. No, no fue así en absoluto. El líder supremo de Irán, te vas a sorprender. Si te informas sobre él, verás que conocía muy bien Occidente, la literatura occidental. Estaba muy familiarizado con todo eso, lo entendía. No era como dicen algunos, que nos odian porque somos libres. No, porque en Occidente hay libertad. Que nos odian por eso, porque son una dictadura y no en libertad. No era así en absoluto. Era tan sabio que creó esa base, y no fue nada fácil hacerlo. Le llevó tiempo conseguirlo. Pero mira Irán hoy. Creo que lo importante, déjame resumir lo que realmente importa hoy, es que la base que él creó lo convierte de alguna manera en el nuevo, digamos, el arquitecto de Irán, de lo que Irán es hoy. Ali Khamenei, el Sayyid Ali Khamenei, es el arquitecto del Irán actual. Todo lo que ha logrado durante sus años de liderazgo se refleja en esta guerra contra Estados Unidos. El ejército es muy poderoso, la Guardia Revolucionaria es muy poderosa. Lo que no tenían durante la guerra entre Irán e Irak, ahora lo tienen. Tienen misiles, tienen sistemas de defensa aérea, tienen drones, tienen producción propia. Todo, absolutamente todo, es nacional. La tecnología es nacional. It's all domestic. The technology is domestic. Iranian nuclear program is domestic. El programa nuclear iraní es nacional. Lo han desarrollado todo dentro del país. Hoy en día, Irán no depende tanto de nadie del exterior. Donald Trump dice que el pueblo iraní pasa hambre y necesita comida, y que por eso se están liberando los activos iraníes congelados. Pero no es así. Irán produce más del 97% de lo que consume. 97%. Dependen un poco del trigo, del arroz o de algo parecido, del petróleo en cierta medida. Pero los aceites que usan, me refiero al aceite de cocina, no al petróleo, al aceite vegetal, esos los producen ellos. En general, la sociedad iraní es totalmente independiente. La sociedad iraní es independiente en muchos aspectos. Cuando Estados Unidos intentó imponer un bloqueo a Irán, ellos dijeron que iban a resistirlo, y que no importaba cuánto tiempo hiciera falta. Estados Unidos no va a resistir más que los iraníes. Y creo que Irán, hoy en día, en lo político, en lo militar y en lo económico, es el resultado, el logro de Ali Khamenei, el Sayyid Ali Khamenei. Él fue quien creó todas esas instituciones. Cuando hablamos de la Guardia Revolucionaria, tienen distintas ramas. La Fuerza Quds, seguro recuerdas a Qasem Soleimani, que era el jefe de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria. Básicamente, su enfoque está en la región. El general Qasem Soleimani ya pensaba en una nueva arquitectura de seguridad para la región, mucho antes de que todos empezáramos a hablar de ello. Durante 2 décadas estuvo hablando de eso.
estaba remodelando toda la región para una nueva estructura de seguridad, de la que ahora hablamos como una consecuencia de la guerra. Right now we're talking about it as an outcome of the war. So he created the Quds branch because he wanted. Así que creó la rama Quds porque quería que el ejército iraní ayudara a los actos de resistencia. La rama Quds es la base de esos actos de resistencia. Apoyaron la resistencia en Yemen, en Irak, en Líbano, en Siria y en Palestina. Los apoyaron a todos. Ese era el objetivo principal. En realidad, lo que buscan no es algo como la supremacía o el dominio. No buscan dominar. Nunca fue así. Y por cierto, toda esa gente en Irak, en Yemen, son personas honorables. Cuando dicen que los yemeníes son un instrumento de Irán, o que Yemen es un instrumento, que Líbano es un instrumento, creo que ignoran por completo que esas personas son honorables. Saben lo que quieren. Tienen su propia política. They know what they want. They have their own policy, they have their own strategy. If you fail to understand, Ellos tienen su propia estrategia. Si no entiendes eso, entonces no entiendes el concepto completo de los actos de resistencia. Si piensas que porque Benjamín Netanyahu intenta vender la idea de que hay que ir a por la cabeza del pulpo en Teherán, y que después de destruir eso todo va a ser grande, hermoso, y lo mejor para nosotros y para Estados Unidos, no es así. No importa. La resistencia es el resultado de la ocupación. No es. Imaginemos que mañana derrocas al gobierno iraní y pones otro. ¿Crees que la resistencia en Líbano va a desaparecer? ¿Que va a borrarse del mapa? No lo veo posible, porque la resistencia ya existía antes de que ocurriera la revolución islámica en Irán. Mira, Hamas es el resultado de la ocupación israelí. Is the outcome of the Israeli occupation. This is, I think there is a lot to be learned. Creo que hay mucho que aprender. Hay alguien dispuesto a hacerlo. Va a traer la guerra contra Irán un poco de cordura a la política exterior estadounidense. Eso está por ver. Porque hoy en día, diría yo, mucha gente es bastante escéptica con lo que está ocurriendo en la región, en el Golfo Pérsico. Y dicen que Estados Unidos está controlando el estrecho. Los que apoyan a Donald Trump dicen que Donald Trump, o Estados Unidos, está controlando el estrecho de Hormuz. Y que, bueno, están enviando tropas a Jordania, que van a hacer algún tipo de operación terrestre. Pero eso no. Yo creo que Estados Unidos ha llegado al punto en que sabe que si entra en tierra, sería un desastre enorme para el propio país. Disaster for the United States. That's not, I was proven wrong before because Me equivoqué, porque antes de irme les dije a mis amigos que Estados Unidos no iba a atacar a Irán. Y de verdad lo pensaba, porque conocía bien la situación. Hay que entender la región, hay que entender su geografía. Ya hablábamos de esto en este podcast, mucho antes de que empezara la guerra. Decíamos que si se cerraba el estrecho de Hormuz, toda la economía mundial se vería bajo presión, y que ellos iban a responder. No se iban a rendir, iban a luchar. Saben cómo hacerlo, y están muy preparados para eso. Lo repetí una y otra vez, y creí que Estados Unidos lo entendería. Pero a día de hoy, diría que no hay una solución militar para Estados Unidos en esa región. No creo que vaya a haber otra guerra. I don't see that the war is going to happen again. That's not going to happen. And they know. Eso no va a pasar. Y ellos lo saben. Perdieron la guerra. Mira el memorando de entendimiento, cada una de sus cláusulas. Imagina cómo era la situación entre Irán y Estados Unidos antes de que empezara la guerra. Antes de que empezara la guerra. Hoy, Irán ya no está en esa posición. No tienen miedo de luchar si Estados Unidos decide iniciar una nueva ronda de guerra. No les asusta eso. No se sienten intimidados cuando alguien dice públicamente, voy a golpearles más fuerte. E Irán simplemente responde, adelante, adelante, estoy preparado para eso. Por eso creo que Estados Unidos está llegando al punto en que no hay una solución militar para este asunto. ¿Van a conseguir algo con los memorandos de entendimiento? No, no van a conseguir nada. Tal vez algunos activos iraníes congelados. Maybe some Iranian frozen assets. Maybe Donald Trump tries to do something with the frozen assets. Quizá Donald Trump intente hacer algo con los activos congelados. ¿Van a levantar las sanciones sobre la economía iraní? No, eso no va a pasar. Eso depende del Congreso. ¿Van a hacer algo en el Líbano? No.
El primer párrafo del memorando de entendimiento trata completamente sobre el Líbano. Eso no va a ocurrir. No va a ocurrir. Y creo que al final, los actos de resistencia van a expulsar a Israel por la fuerza del Líbano. Ese es el destino de Israel. Israel no se está fortaleciendo, ni militar, ni políticamente. Veo que Israel se haga más fuerte. Y se podría decir que Israel está haciendo esto, capturando territorio. Turquía es un gran problema para Israel. Y ahora Turquía está apoyando a Siria. Turkey is supporting Syria right now. Iran is not in Syria anymore. Irán ya no está en Siria. Las personas que formaban parte de los actos de resistencia en Siria, las que están vinculadas al pueblo iraní, a la parte iraní de esa resistencia, siguen allí, pero no tienen el poder. Ahora mismo, toda la carga en Siria recae sobre Turquía. Y son gente seria, e Israel lo sabe. Básicamente, ahora mismo están enfrentados a 3 países: Irán, Turquía y Pakistán. Y eso lo dice Israel. Los funcionarios israelíes lo repiten cada vez que salen a hablar. El problema es Turquía, el problema es Irán y el problema es Pakistán. Así que no veo ningún motivo para pensar que Israel se esté fortaleciendo o que no se esté fortaleciendo. Y van a ser expulsados del Líbano. Estoy seguro de eso. Y no va a ser mediante negociaciones, va a ser por la fuerza. Y el memorando de entendimiento puede que ayude a Estados Unidos, a Donald Trump, a salir de la guerra. Eso es todo para Donald Trump. Y no soy optimista con respecto al memorando. No veo nada positivo. Estados Unidos no está siendo honesto bajo la administración Trump en la forma en que negocia con su público. Es así de simple. Cada vez que oyes a J.D. Vance decir, no entiendo a esta gente, son tan extraños, la forma en que se expresan, la forma en que negocian, pues eso lo dice todo. Me sorprende porque Irán no ha cambiado su retórica. No cambian su política cada vez. Dijeron lo mismo antes de lograr el memorando de entendimiento. El memorando, básicamente, es el plan de 10 puntos de Irán y luego el de 14 puntos. En esencia, lo mismo. Y vimos cómo Donald Trump, al final, decidió firmar el memorando. Eso fue importante. Ahora veamos qué pasa. Creo que la lucha sigue y sigue en el estrecho de Hormuz, y la situación todo se va a intensificar de alguna manera. Todo va a escalar en el estrecho de Hormuz. Y veremos, en las próximas semanas y meses, qué ocurre. Muchísimas gracias por acompañarme. Un placer, como siempre. Gracias.